Lo que comenzó siendo el caso Koldo ha terminado por afectar a todo el Partido Socialista y según una información que desvela hoy El Confidencial, la trama llegaría hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a través de su mujer. Begoña Gómez se reunió durante los meses de la pandemia con Víctor Aldama, uno de los implicados en el caso de las mascarillas por llevarse comisiones, pero que también era asesor de Air Europa, una empresa que durante la pandemia fue rescatada con 400 millones de euros. Lo vemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si os digo la verdad, yo algo cabreado por toda la información que ha ido saliendo estos días y por cómo se está desarrollando todo el caso de las mascarillas, que como os digo, ya no es el caso de las mascarillas, es sin duda el caso PSOE, afecta a varios ministros, exministros y según la información que ha ido saliendo, afecta hasta al propio presidente del gobierno, de momento a través de su mujer, y seguro que va a salir más estos días. Os voy a hacer un resumen un poco de las noticias que han ido saliendo y de algunos de los hechos que han sucedido. Como sabréis, Ábalos ha sido elegido la cabeza de turco del Partido Socialista y le han apartado del partido. Eh, Han decidido que van a hacer un cortafuegos y que van a cargar todas las culpas en Ábalos. Como os digo, esto afecta a todo el Partido Socialista, pero bueno, es la estrategia que ha tomado el Partido Socialista. Por lo tanto, Ábalos ahora pasará a formar parte del grupo mixto, lo cual, quién sabe si podrá traerle también quebraderos de cabeza al gobierno a la hora de sacar ciertas leyes, una mayoría que no va muy sobrada. El caso es que Ábalos hizo una conferencia, una rueda de prensa, donde de forma épica decía que estaba solo contra el poder político y que él era inocente, y se negó a renunciar al acta de diputado, que era lo que el Partido Socialista le estaba pidiendo. A partir de ahí fue a diferentes entrevistas con diferentes medios, donde explicó su versión del caso, e hizo un poco de teatro. Dijo que como él iba a saberlo, que toda la culpa la tenía Koldo, él carga las culpas en Koldo, mientras el Partido Socialista carga las culpas en él, y que en ningún momento se lo esperaba. Bien, esto es mentira. Es mentira porque en el auto del juez ya se sabe que la Guardia Civil, por tenerle pinchado el teléfono, habían averiguado que Ábalos estaba al menos desde noviembre al tanto de que estaban investigando a Koldo. Por lo tanto, toda esta sobreactuación de que cómo se le iba a esperar a él, mentira. No solo eso, es que después de noviembre y al menos hasta enero, Ábalos había estado reuniendo con Koldo para ver cómo solucionaba este entuerto. Entuerto que especialmente afecta a Baleares, donde se inició una investigación de Hacienda que posteriormente dio paso a la entrada de la Guardia Civil. Siguiendo con Ábalos, el otro día, ayer cuando grabo este vídeo, probablemente vosotros lo podéis ver después, daba una entrevista con Alsina, donde además de explicar todas estas cosas, decía algo que me hervía la sangre directamente. Porque veréis, esto mucho más allá del caso de las mascarillas, del caso Coldo, pone en relieve uno de los grandes problemas de España con la corrupción, y es que todas, absolutamente todas las instituciones están colonizadas por el partido que está en el poder, en este caso el Partido Socialista, que la ha llevado a niveles extremos. El CIS puede ser como lo más famoso, pero es que absolutamente todas las instituciones están colonizadas por el Partido Socialista y afines. Y no puede seguir considerándose esto una democracia ni siquiera cercano, cuando todo en el Estado depende del partido en el poder. Decía Ábalos, cuando le preguntaba al Sina que cómo es que habían traído a la mujer de Koldo al Ministerio de Transportes, del que entonces él formaba parte, era el ministro de Transportes, comentaba abiertamente Ábalos que bueno, que se habían traído a Koldo a trabajar a Madrid y que cómo iban a dejar a su familia en Navarra, que tendrían que darle algún trabajo. Es decir, mientras hay millones de personas en paro en España, el entonces ministro de Transportes te cuenta que, bueno, que ellos tenían que darle un trabajo a la mujer y que no iba a ser en el Partido Socialista, no, iba a ser en trabajar una institución pública con el Ministerio de Transportes. Y también dice Ábalos que, bueno, que no era tan importante porque solo ganaba 1.400 millones de euros, 1.400 euros al año. Y lo dice algo así como, bueno, tampoco era tanto. Me hierve la sangre, sinceramente. Pero es que ha salido más información y es que, bueno, para empezar a comentaros, si no lo sabíais, Ábalos, cuando fue ministro de Transportes, se vino desde Valencia a Madrid y también metió a su mujer en la delegación de gobierno de Madrid. Pero es que ha salido hoy una información que la dan los compañeros de Voz Populi. Desde aquí mi mayor agradecimiento a los periodistas que están siguiendo toda esta información y están sacándola. Yo solo la transmito, el trabajo verdadero es suyo.
sin ninguna duda, ha salido una información de Voz Populi donde al hermano de Koldo, Joseba García, Ábalos también le colocó esta vez en Correos, una empresa que está cercana a la quiebra, es una empresa pública, por lo tanto no quiebra porque él sigue metiendo más dinero, pero es una empresa cercana a la quiebra porque está colocado ahí un socialista. Cuando llegó Sánchez al poder colocó a todos los socialistas en las instituciones, y además de colocar al presidente, pues ha salido una información de Voz Populi donde cuentan que Ábalos colocó ahí a Joseba García, el hermano de Koldo. Joseba García, por cierto, también está, no sé si imputado, investigado en el caso de las mascarillas y le han llamado a declarar. Y es que, amigos, esto muestra el verdadero alcance de toda esta trama de corrupción, que no tiene ya que ver con unas mascarillas ni con un personaje que viene de ser portero en un club de señoritas y que de pronto ha montado toda una trama, no. Viene de un partido que ha institucionalizado la corrupción y lo ha hecho a través de colonizar todas las instituciones. Yo me pregunto, nos intentan vender que esto era el caso Koldo, que Koldo, un asesor de Ábalos, ha montado toda una trama de corrupción y él ha logrado contratos públicos y que hacía de comisionista para otros empresarios corruptos. Una pregunta, ¿quién firmaba los contratos? ¿Los firmaba Koldo? No. Los firmaban los diferentes ministerios, encabezados por los ministros socialistas, y los firmaban las diferentes comunidades autónomas, entre ellas la de Canarias y la de Baleares. Baleares, comunidad donde ha salido también nueva información, donde Armengol, la presidenta entonces de Baleares, del PSOE, actual presidenta del Congreso de los Diputados, no solo es que hiciera toda esta trama de corrupción, sino que cuando se demostraron que las mascarillas, además de estar con un sobrecoste enorme para las mordidas de toda esta trama, es que las mascarillas, de locos, eran defectuosas, la mayoría de ellas. Pues Armengol intentó colársela a la Unión Europea e hizo un informe. Hizo dos informes. Primero uno diciendo que eran defectuosas, un informe interno para Baleares. Pero es que después hizo otro informe, meses después, donde intentaba colarle a la Unión Europea para adquirir fondos, los fondos del COVID, que hablaremos de ellos porque la corrupción, la verdadera corrupción va a venir en los fondos del COVID. Yo os lo adelanto. Intentó colarle a la Unión Europea que querían fondos del COVID porque todas las mascarillas habían sido válidas. Y ya el actual gobierno de Baleares le ha dicho a la Unión Europea que retira la petición de esa ayuda y la Fiscalía Anticorrupción Europea ya lo está investigando. Como decía, el problema no son las mascarillas, no es Koldo, no es ni siquiera Ábalos el problema, que por supuesto lo son. El verdadero problema es la colonización de las instituciones y de cómo absolutamente todos los organismos de este país, pero no solo los ministerios, sino correos, cualquier empresa pública, puertos del Estado, todos, están no solo dirigidos por personas afines al partido, es que están hasta los secretarios de los secretarios, como era la mujer de Koldo, era la asistenta de una secretaria, todos ellos han colonizado en las instituciones públicas. Yo me acuerdo de Andalucía, décadas, cada día más pobre, de pobreza en pobreza. Y aún así, ¿por qué la gente seguía votando al Partido Socialista? Pues porque era una enorme red clientelar que en el momento que cayó, ha caído para siempre. Y os aseguro que las próximas elecciones no volverá el Partido Socialista, pero es que en décadas tampoco va a volver el Partido Socialista. Y lo mismo con Extremadura. ¿Por qué Ábalos? ¿Por qué era Ábalos el que estaba en el centro de todo? ¿Lo era por ser el ministro de Transportes? No. Lo era por una razón. Y porque era la persona o de las personas más cercanas a Pedro Sánchez. Una anécdota, y es que en aquel mítico viaje, cuando Pedro Sánchez, tras ser expulsado del partido, de la Secretaría General del Partido Socialista, inició una campaña con aquel Peugeot donde se recorrió toda España para pedir avales para las primarias, le acompañaban 3 personas en aquel coche. Una de ellas era Adriana Lastra, muy cercana a Sánchez, que bueno, acabó apartada y no muy bien con el Partido Socialista. Otra persona era José Luis Ábalos, un íntimo de Sánchez que le acompañó desde antes de que llegase por última vez al poder. Y el otro era Cerdán. Cerdán es la persona que sustituyó a Ábalos, y aquí viene la clave, como secretario de organización del Partido Socialista,
la persona que negoció con los independentistas en Waterloo, con Puigdemont, la amnistía y con la amnistía la investidura de Sánchez, esta última, y es la persona que actualmente se encarga de todos los entresijos del Partido Socialista. Previamente había sido José Luis Ábalos el secretario de organización del Partido Socialista. Ábalos era el cabecilla de esta trama no por ser ministro de Transportes, lo era por ser secretario de organización del Partido Socialista, lo era por ser una persona muy cercana a Sánchez, y lo cual le permitía tener contacto directo con presidentes, con ministerios. Por ello influyó en Marlaska, por ello influyó en Illa, por ello influyó en Armengol, en Torres, en Canarias. Y es que al final era una trama del PSOE que la coordinaba Ábalos, pero cuando Ábalos se fue, llegó otro. Y es que, como os había comentado, Koldo había empezado a trabajar con Ábalos después de trabajar con Cerdán. Cerdán fue el que trajo a Koldo de pasar de ser un guardaespaldas y previamente un portero en sitios de señoritas. Cerdán fue el que trajo a Koldo y se lo dio a Ábalos en Madrid. Entonces pasó a ser una persona de confianza de Koldo. Pero bueno, vamos, porque esta trama tiene más información. Y es que, según desvela hoy El Confidencial, la mujer de Pedro Sánchez, mujer que, por cierto, un mes después de Sánchez llegar al poder, tras la moción de censura, fue nombrada directora de una sección importante del Instituto de Empresas relacionada con África, justo un mes después de que Sánchez llegase al poder y fuese presidente. Casualidades de la vida. Pues bien, ha desvelado El Confidencial una información donde durante los meses de pandemia y previamente en San Petersburgo en 2019, Begoña Gómez se había estado reuniendo con Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, que le apodaban el Presi por presidir el Zamora Fútbol Club, es uno de los involucrados en la trama de compras de mascarilla y de contratos públicos irregulares. Pero es que lo gordo es que este caso ya trasciende la compra de mascarillas y pasa a ser mucho mayor. Mucho mayor porque Víctor de Aldama era uno de los consejeros de Air Europa, la cual empresa fue rescatada de forma muy polémica ya entonces, en 2020, por 400 millones de euros, justo cuando Víctor de Aldama se estaba reuniendo con la mujer de Pedro Sánchez. Se reunió en varias ocasiones. Se estaba reuniendo para tratar el tema de las mascarillas, se estaba reuniendo para tratar el tema de Europa. No se sabe, pero ¿por qué se reunía con ella justo cuando todo esto sucedía? Es algo que habrá que investigar y seguro que va a salir más información. Lo que os estoy diciendo, esto solo acaba de empezar, se va a destapar muchísima mierda que va a salir y la actual estrategia del PSOE es hacer cortafuegos. Lo intentaron con Koldo, lo llamaron el caso Koldo, no les funcionó. Ahora quieren cargar todas las culpas con Ábalos. Ábalos dudo que tire de la manta porque tienen todos que perder. Entonces si tira de la manta ya es que ha llegado a un nivel límite y no es que le afecte políticamente, es que le va a afectar judicialmente. Pero se sigue investigando este caso, va a entrar la justicia europea también, porque esto ya afecta a temas de fondos europeos y demás, y va a seguir saliendo muchas cosas que afectan ya directamente al presidente del gobierno y especialmente a Armengol, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, y a varios de los ministros, entre ellos Torres, el presidente de Canarias. Os iré informando de toda la información que vaya saliendo. Como digo, la verdadera labor, la hacen los periodistas, Voz Populi, The Objective, El Confidencial, son los que merecen el verdadero mérito y yo solo os cuento la información, todo el mérito para ellos. Si os ha gustado este vídeo, agradezco que le deis a like, que lo compartáis, es importante que la gente sepa lo que está ocurriendo, y si en general os gustan los temas de política y queréis saber más sobre lo que va a salir sobre este caso y sobre muchos otros, os pediría que os suscribáis y que me dejéis en los comentarios lo que pensáis, incluso si no estoy de acuerdo con algo, lo debatimos y seguramente os intentaré, si tengo tiempo, responderos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.